bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Bien, pues hoy damos la continuidad al tema de la autoridad espiritual que hemos empezado el jueves pasado. Este es un tema de discipulado, es un tema que necesitamos aprender para poder desarrollarnos como padres, como esposos, como cristianos, como jefes en algún trabajo, como líderes, como pastores. Bueno, es un buen tema que considero que nos va a ayudar en nuestro crecimiento en cuanto al servicio de Dios. Vamos a hacer lo siguiente. El hermano Olga Lidia nos va a comentar, o nos va a ubicar en el punto, ¿verdad?, que vamos a estar tocando esta noche. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Pues damos gracias a Dios porque nuevamente, ¿verdad?, podemos estar con ustedes a través de estos medios, y esperemos pues que ya estén preparados, ¿verdad?, para recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Estamos en el tema 18 de nuestro manual, y les recordaba el pastor, ¿verdad?, que el tema es la autoridad espiritual. Amén. Así que pues usted puede buscar en su material la página 43. Ahí vamos a seguir, ¿verdad? Estamos todavía en el punto de ejemplos del mal uso de la autoridad. Amén. Así que pues le invitamos que ya esté listo, tenga su Biblia, su material, su lapicero, ¿verdad?, su libreta para hacer sus anotaciones, y su corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor, que sabemos que va a ser de bendición. Amén. Así que pues vamos a orar, ¿verdad? Vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor, hermanos, y vamos a pedir que Dios nos dé espíritu de sabiduría, de inteligencia, amén, de revelación, para que podamos entender, comprender su palabra. Y pues también toda la palabra que se nos enseña, hermanos, es para que nosotros la pongamos en práctica. Amén. En este caso, pues vamos a poner en práctica los buenos ejemplos del uso de autoridad. Los malos ejemplos, pues eso es para que nosotros lo veamos, pero que eso pues no lo vamos a poner en práctica. Amén. Así que vamos a orar para que este tiempo pues sea Dios el que lo dirija. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, por la bendición, Señor, de poder compartir tu palabra, pues es un privilegio, Señor, y te suplicamos tu dirección, suplicamos, Señor, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera, Señor, que podamos ser receptores de tu palabra, podamos ser, Señor, también conductores de tu palabra, y que venga palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral a nuestras vidas. Y Señor, también envía de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos tener el denuedo, la capacidad para compartir tu palabra con toda la claridad que tu Espíritu Santo puede, Señor, activar esta noche en nuestras vidas. Amén. Bien, pues vamos a iniciar, hermanos. La semana pasada estuvimos viendo en Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2. Vimos estos textos. Aquí nuestra hermana nos va a ayudar leyendo. Amén. Es 1 y 2. Amén. Nos dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ok, eso es lo que dice la Biblia acerca de la autoridad, hermanos.
Y pues aquí encontramos que toda persona debe someterse a las autoridades que están puestas por encima de nosotros. Son autoridades superiores. Todas las autoridades son puestas por el Señor, pero recuerde que el Señor pone y quita autoridades también. Por lo tanto, Dios ha establecido que todo se rija, hermanos, por medio de autoridades. Y yo tengo autoridades, ¿verdad? Yo tengo un pastor, hay un delegado apostólico al que yo le debo tanto obediencia como respeto, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tiene autoridades a las cuales tenemos que obedecerles. Y también nosotros somos autoridad en algún sentido, en alguna forma, en alguna escala, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, pero también dice el verso 2 que oponerse a esa autoridad, hermanos, es oponerse a lo que Dios ha establecido o resistir, ¿verdad? Y que si nosotros somos de los que se resisten a las autoridades, entonces estamos acarreando condenación para nosotros mismos. Entonces, hermanos, ¿qué es autoridad? Aquí lo vamos a ir viendo, que viene de una palabra griega, hermana Olga Lidia. Amén. La palabra griega es exousia. Y autoridad, hermanos, tiene que ver con el poder de decisión, también la libertad de hacer continuamente un favor, también tiene que ver con la facultad de dar permiso para hacer algo. Y también, ¿verdad? Autoridad tiene que ver con gobernar. Y es un poder para reglamentar. Entonces la autoridad, hermanos, recuerde que viene de parte de Dios y que cuando uno recibe una autoridad o una autorización, ¿verdad? De parte de Dios o de parte del pastor o de parte de alguna autoridad en el trabajo, nos está dando el poder de decidir y también, ¿verdad? De servir. Porque la autoridad, hermanos, es la libertad también de hacer continuamente un servicio. La autoridad no es para servirse a sí mismo, o sea, para servirse uno. Diría alguien en cuanto al poder, ¿verdad? Dicen algunos, el poder es para servirle al pueblo. Entonces la autoridad es para servir a Dios. Luego de eso, hermanos, también es delegar. Cuando aquí encontramos en este esquema que autoridad es la facultad de dar permiso para hacer algo, estamos hablando de la delegación, ¿verdad? De delegar a alguien para hacer algo. No todo lo tenemos que hacer nosotros. Y esto es importante porque los hermanos que entienden este principio de autoridad y que son enviados, hermanos, van a hacer las cosas en orden, ¿verdad? La van a hacer con el permiso de la autoridad. Y también la autoridad, hermanos, es una manera de gobernar, ¿verdad? Y también de poner normas. Las normas son necesarias en todo lugar. Una escuela tiene normas, una iglesia tiene normas. Nosotros pertenecemos a la iglesia Ministerio Ebenezer y tiene sus normas. Entonces, unas normas que son muy importantes. Por ejemplo, si un pastor me invita a predicar a su iglesia, tiene que solicitarlo a mi apóstol, a mi pastor, a las oficinas para que yo pueda ir allá. Y eso ya lo he tenido que hacer en otras a veces se me olvidan las palabras, en otras ocasiones. Gracias, hermano. En otras ocasiones, y ya luego pues ya no vuelven a invitar. Pero eso no es problema, ¿verdad? Uno debe saber sujetarse y obedecer
las normas, las reglas que hay en los lugares que vamos. Ok, o que estamos. Autoridad, hermana Olga Lidia, ¿qué significa? Amén. La autoridad, entonces, ¿verdad? Tomando en cuenta todo lo del esquema que vimos anteriormente, es la potestad que tiene alguien para gobernar, para reglamentar, para dirigir u ordenar, y la facultad de delegarla, o sea, esa autoridad en otra persona. Ok. Las personas que ejercen autoridad no deben abusar de ella, ¿verdad? Para cometer actos injustos. Fíjense que ese es un punto que lo vimos la semana pasada y que es importante que nosotros, no importa el rango de autoridad que tengamos, porque debemos tener autoridad en algún área, sea que nos toca la función de pastor, de líder, de diácono, de padre, de madre, ¿verdad? No importa el rango de autoridad que tengamos, pero tenemos una autoridad, y esa autoridad hay que ejercerla con amor, con sabiduría incluso. No podemos ni debemos abusar de ella. Ahorita hemos estado viendo, hermanos, la semana pasada vimos un ejemplo un poco fuerte, porque hablamos acerca de Luzbel. El Señor lo reprenda, hermanos. Pero es que decíamos que en la Biblia encontramos malos y buenos ejemplos de personas a quienes Dios les delegó autoridad. Dios les dio autoridad para realizar trabajos específicos y los resultados que tuvieron, ¿sí? Entonces, entre ellos pues hablamos de los ejemplos del mal uso de la autoridad. El jueves pasado vimos uno, hoy vamos a hablar de otros, vamos a verlo acá y quiero explicar ese esquema que usted está viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Ahí dice Adán, Génesis capítulo 1, verso 26, y vamos a encontrar las características, los usos de la autoridad y el resultado que vino a la vida de Adán. Entonces vamos a pedirle a la hermana Olga Lidia que nos ayude para ir enumerando uno por uno de las características de la vida de Adán, o de quién era Adán, cómo era Adán, y veamos. Amén. Entonces, hermanos, aquí en la primera parte de este esquema vemos que nos habla de características. Adán fue creado a imagen de Dios. Ok, eso de la imagen de Dios lo vimos hace unas 2 semanas en las enseñanzas que dimos, y dijimos que la imagen de Dios tiene que ver con el conocimiento que el hombre puede desarrollar, con el sentido de justicia que Dios puso en nosotros. También, hermanos, en la santidad, en este caso que Adán, en la que Adán fue creado. La autoridad que recibió Adán, porque los animales quedaron bajo su resguardo, ¿verdad? Y él, incluso Adán les puso nombre. El dominio que se le dio a Adán y la creatividad que el hombre tiene, hermanos, eso nos habla de la imagen de Dios en el hombre. Pero ya vimos que también esa imagen de Dios fue distorsionada. Se fue distorsionando, se fue afectando por el pecado. Y hasta que Jesucristo vino, nos ayudó para recuperar, hermanos, para recuperar la imagen de Dios. Ok. Amén. Entonces, hermanos, la otra característica era que Adán era un alma viviente y su mente era utilizada al 100%. Se dice, hermanos, que hasta hace poco se decía que el ser humano ocupa el 10%
de su cerebro y que hay un porcentaje muy alto, digamos el 90%, que el ser humano no está ocupando. Últimamente pues se dice que eso es falso, que no es cierto, pero creo yo que la sabiduría, la mente espiritual de Adán era, digamos, hermanos, que estaba en un porcentaje muy elevado, ¿verdad? Como decíamos hace rato, el IQ, que es el coeficiente intelectual, gracias, hija, de Adán era un coeficiente muy alto. ¿Y qué es coeficiente intelectual, hermana? Yami ahí me va a ayudar para ver qué es el coeficiente intelectual, la inteligencia, ¿verdad? La capacidad del hombre para almacenar información, ¿sí? Es un estimador de la inteligencia general, resultado de algunos de los test estandarizados diseñados para este fin. Ok, es una estimación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una estimación? Es un aproximado, ¿verdad? Se saca como, digamos, como la media, ¿no? Para ver cuánto el hombre ha desarrollado su mente. Entonces, Dios creó a Adán con una mente muy avanzada, pues. Era la imagen y la semejanza de Dios. Hermanos, era original, ¿verdad? Sí. Con mucha capacidad. Con mucha capacidad. Imagínense ponerle a los animales, a todos, ponerle nombre. Entonces, esas eran las características de Adán. ¿Qué otra característica encontramos? Entonces, también hermanos, Adán tenía una comunión constante con Dios. ¿Eso qué significa, hermana? Ayúdenos ahí. Pues diariamente, ¿verdad? Él platicaba con Dios. O sea, había una plática, una relación constante diariamente, ¿verdad? Pues Adán podía comunicarse con Dios o Dios con Adán. No había ningún obstáculo, no había nada que impidiera, ¿verdad? Esa comunión o esa relación que Adán tenía con el Señor, o sea, con Dios. Amén. Imagínense, hermano, que el Señor llegaba todos los días al huerto del Edén y Adán platicaba con él como con un amigo. Mantenía una relación permanentemente con Dios. Hermano, lo tenía todo Adán. Yo pienso que Adán, hermano, no le hacía falta comida, bebida, no le hacía falta amor, tenía a su esposa con él, no le hacía falta nada. Imagínense, sentarse a platicar con Dios todos los días, en la misma presencia de Dios, sentir la presencia de Dios a cada momento, aprender de Dios. Entonces, esa era un privilegio muy grande de Adán que estaba en el huerto del Edén. Entonces, veamos qué pasó con Adán, hermano. ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Cómo usó la autoridad que Dios le dio? Porque a él se le delegó una autoridad. A él le dijo que se enseñorease, hermanos, de la creación prácticamente. Al hombre se le dio la administración del mundo y también el cultivo del huerto, el cuidado de su mujer. Entonces veamos acá qué nos dice, empezamos. Amén. Entonces, con esa autoridad que a Adán le fue delegada de parte de Dios, hermanos, Okay. Dice que al principio pues él empezó bien a ejercer su autoridad, hacía las cosas, ¿verdad? Como las indicaciones que Dios le había dado. Sí,
Lo importante, decía alguien, no es cómo comienzas, sino cómo terminas, ¿verdad? Imagínense cuántos matrimonios comienzan bien, amándose, queriéndose, son una melcocha, son, bueno, es la miel natural tan dentro del matrimonio, por eso le llaman luna de miel, ¿verdad? Pero, hermanos, el empiezo puede estar bien, el asunto es mantenerse en esa relación, ¿verdad? Adán empezó bien, empezó a ejercer su autoridad, lo que hacía lo hacía bien y bajo la dirección y la ayuda del Señor y pues le enseñó a Eva, hermanos, le dio las instrucciones que Dios le había dado a él, porque antes de que Eva fuera creada, hermanos, Dios le dio indicaciones a Adán, instrucciones. Entonces, empezó bien, como cuando comenzamos el cristianismo, la vida cristiana, empezamos bien y comenzamos a caminar bien y obedeciendo todo, y al paso de los días, o a veces de los meses o de los años, ya empezamos a pensar de otra forma y empezamos a hacer cosas a escondidas o tal vez que pensamos que no nos va a afectar. Se empieza bien, pero lo importante no es comenzar bien, sino mantenerse en esa línea de obediencia a nuestro Dios. Adelante. Amén. Entonces, hermanos, vemos que Adán, en el transcurso, ¿verdad?, después de su vida, dice que lo gobernó su alma, y recordemos que en el alma pues están los sentimientos. Entonces, recordemos que pues cuando nos dejamos guiar por el alma, pues puede haber peligro, ¿verdad? Ya no se hacen las cosas como deben de ser, sino hay un desvío, y fue lo que pasó con Adán, que se dejó gobernar por sus sentimientos. El alma, en el alma está la voluntad, hermanos. En el alma están las emociones. En el alma se encuentra también el corazón, los pensamientos. Entonces, si por eso cuando hablamos, hermanos, del ser humano, estamos hablando de un ser tripartito o tripartita, que tiene tres partes. Tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu es el área donde Dios se comunica con nosotros. Es el hombre interior que se va renovando de día en día. Es el espíritu es, como dice la Biblia, hermanos, es el que está siempre dispuesto a estar en la presencia del Señor. El espíritu anhela la cosa de Dios. El espíritu mira para arriba. Pero el alma, hermanos, a veces pues es el sentimiento, las emociones, la voluntad. Y Adán, hermanos, empezó en algún momento determinado, ¿verdad? Porque la Biblia no menciona tiempo mientras estaba en el huerto. En el huerto prácticamente no existía un tiempo. El tiempo se empezó a contar cuando fueron echados fuera del huerto. Pero cuando Eva toma la manzana, no era manzana, la sandía. No dice. Sí, porque, hermanos, dije esto porque a veces hay personas que dicen, y Eva comió la manzana y le dio a Adán, pero no era manzana, no se sabe qué fruto era. Pero lo cierto es, hermanos, que tomó del fruto prohibido y entonces ella se lo llevó a Adán. Aquí pensemos un momento, ¿será que Adán no se acordó
que Dios le había dicho que no comiera de ese árbol, de ese fruto? Yo creo que Adán sí lo sabía y se acordó, pero resulta que al comer Eva, porque Eva ya había comido, entonces Adán, hermanos, él sabía que Eva iba a morir. Entonces Adán también se lanzó al precipicio junto con Eva. Es decir, que prefirió obedecer a su alma, a sus sentimientos, a sus emociones, siendo él una autoridad. ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera comido el fruto y le hubiera dicho no, Dios me dijo esto, y él hubiera obedecido? Y Eva, pues ahí Dios iba a tratar con ella, ¿verdad? Tal vez le cambiaban a la pareja a Adán y le sacaban otra costilla, pero lo cierto es que Adán pudo haber frenado el pecado, pero lo gobernó su sentimiento, su alma, lo que él sentía por Eva, y entonces participó junto con Eva y prefirió morir junto con ella. Y en ese sentido, Jesucristo hizo algo parecido, porque dice la Biblia, hermanos, que Él se hizo pecado por nosotros para poder salvarnos. Entonces se dice que probablemente Adán, eso fue lo que hizo, pero estaba dejándose guiar o llevar por su alma, por sus sentimientos, por su voluntad, ya no la voluntad de Dios, sino la voluntad de su esposa. Y aquí hay algo importante, hermano. La mujer que Dios nos dio es una ayuda, es para ayudarnos, no para hacernos tropezar. No podría, la hermana a lo mejor no podía decir algo más sobre eso en cuanto a la función de la mujer. Amén. Sí, antes que eso, pues, ¿verdad? De acuerdo a este punto, pues podemos ver que en el momento, ¿verdad?, que a Adán le tocaba hacer buen uso de su autoridad, pues no lo hizo, ¿verdad? Como lo explicaba el pastor, ¿verdad? En ese momento, pues, él le hubiese recordado a Eva las instrucciones que habían recibido de parte de Dios, tal como Dios se las había dado. Porque parece que a Eva pues le cambió un poquito, ¿verdad? Cuando habló con la serpiente. Entonces, pues ahí fue donde Adán, ¿verdad?, hizo mal uso de su autoridad, o sea, más bien no la puso en práctica. Sí. Se dejó llevar, como dice, por los sentimientos, y ahí ya entró en juego la voluntad tanto de él, pues como de Eva, ¿verdad? Entonces, pues ahí no hubo ni Adán, ¿verdad?, ejerció bien su autoridad, y pues Eva no cumplió con su papel de ayuda idónea, ¿verdad?, de ese apoyo. Pues prácticamente ahí de parte de los dos hubo ese error, porque Adán no ejerció su autoridad y Eva no se sometió a la autoridad. Fíjense que en la Biblia hay ejemplos donde encontramos cómo la acción de una mujer puede ayudar a que el hombre logre objetivos o definitivamente se venga abajo. Pero también depende mucho de que el varón entienda que él tiene la autoridad. No es que parece que tiene autoridad, es que la autoridad se la delegaron a él, no a la mujer. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, el Señor le dijo: por cuanto oíste la voz de tu mujer. Usted lo puede leer eso, hermanos, en Génesis capítulo 3. Le dijo el Señor: por cuanto oíste la voz, obedeciste la voz de tu mujer y no mi voz. Y pues le llamó la atención fuerte, lo reprendió porque él escuchó la voz de la mujer cuando no debió haberla escuchado. Vamos a suponer, ¿verdad?, que alguien que está bajo tu autoridad dice: pastor, ¿qué le parece que no tengamos culto estos días? ¿Y por qué?
como que nada, pastor, todos los días no. ¿A quién va a escuchar? ¿A la voz de Dios o la voz de la hermana o del hermano que no quiere que se haga culto? La mujer, su esposa. Usted va al culto, usted dice, tenemos que ir al culto, hijos, prepárense todos, vámonos a la iglesia. Y entonces la mujer dice, no, hoy no vamos a ninguna parte. Y el hombre dice, como tú digas, mi amor. No. Al que se le dio la autoridad es al varón. Está haciendo mal uso o no está usando su autoridad. El no usarlo también es un mal uso. Es un mal uso de la autoridad. Ahora, el otro punto también, dentro de esta línea, de esta idea, encontramos a Abraham y a Sara. Dice la Biblia, hermanos, que Abraham, Sara en algún momento le dio a su sierva, a su esclava Agar, se la dio como mujer a Abraham. Y Abraham, pues, durmió con Agar y tuvo un hijo, Ismael. Pero ya cuando creció Ismael y nace el hijo de Sara, llamado Isaac, hermanos, ya a Sara no le gustaba. Y no solamente que no le gustaba porque por alguna, nada más por prejuicios, no. Ella vio que Ismael estaba haciendo juegos que no eran juegos sanos. Si a alguien le gusta investigar, vea usted esa palabra que dice que eran como juegos sexuales. Entonces, Ismael ya era grandecito. Entonces, cuando dice la Biblia que Sara vio jugando a Ismael con Isaac, dice, ahí pues no la tengo anotada aquí, pero si ustedes leen ese capítulo, ahí van a encontrar que Sara vio que estaban jugando, que incluso la palabra que se usa ahí habla acerca de que pues se puede traducir como que se burlaba, pero también se puede traducir como que estaba haciendo ciertos juegos que ya iban más allá pues de lo normal. Entonces Sara se enojó y le dijo a Abraham, y ese muchacho no va a heredar con mi hijo Isaac, échalos de aquí. Y Abraham se sintió mal, le dolió en su corazón, su alma se quebrantó. Pero Abraham, hermano, estamos hablando del hombre de fe, el padre de la fe. Y dice la Biblia que Abraham, Dios le habló y le dijo, no temas echar a tu hijo, haz lo que te dice tu mujer, en todo lo que te diga tu mujer, hazlo. Hermano, pero si a Adán le dijeron, por haber escuchado a tu mujer, por haber obedecido a tu mujer, pero resulta que no cualquier mujer, ¿verdad? Porque hay mujeres que son sensatas, también hay hombres que son sensatos, y hay mujeres que son insensatas, y también hombres insensatos, hermano. Pero ese es un caso, ¿verdad? En el que a Abraham se le dijo, oye a tu mujer. El otro caso es el de Job. Job, hermano, cuando su mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dice, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Y la trata de fatua, de insensata, de necia. Entonces a veces sí hay que escuchar a la mujer cuando está centrada en la palabra y cuando no, lo siento mucho, ¿verdad? Porque es una ayuda, pero también si no está centrada en la palabra de Dios puede ser un estorbo. Y eso se escuchó feo. ¿Cómo ves, hermano? Una piedra de tropiezo. Entonces, para esto, hermanos, ¿verdad? Y hermanas, pues debemos de pedirle sabiduría a Dios, ¿verdad? Siempre, para que las esposas, pues, tengamos siempre una palabra de parte de Dios. Amén. Una palabra de sabiduría
en este caso, ¿verdad?, para apoyar al esposo o para dar un consejo a los hijos también o a otra persona. Pidamos a Dios, ¿verdad?, que seamos de bendición, amén. No, ¿verdad?, cometamos pues los errores que vemos aquí en la Biblia, el error que cometió Eva, el error que cometió la esposa de Job, sino pues seamos mujeres sabias, ¿verdad?, como dice la palabra, y recordemos que la sabiduría pues solamente Dios nos la puede dar, para que así pues cumplamos con esa función de en verdad ser una ayuda idónea. Y fíjate, hermana Olga, que, bueno, fíjate, mi amor, fíjate que como el punto tiene que ver con la autoridad, hermanos, al final de cuentas, el varón es el responsable. ¿Quién fue el que permitió que entrara el pecado en el huerto del Edén, en la humanidad? Adán. Eva pecó, fue la que engañó, y la Biblia dice, porque Eva fue la que engañaron. Y Adán pues, no, Adán se dejó llevar por su alma y obedeció a la mujer. Pero ¿quién fue el responsable? Todos, pero Adán, por ser la autoridad. Entonces tenemos autoridad en el hogar, los varones, la autoridad del ministro en la iglesia. No podemos decir, los pastores, fíjese nada más lo que le voy a decir, los pastores no podemos decir, pues vamos a hacer esto porque la gente quiere, es que los hermanos quieren. No, si es algo que va en contra de la obra del Señor, en contra de la palabra de Dios, no podemos hacerlo, lo siento mucho. ¿Por qué, hermano? Hermanito, ¿será que podamos poner un adornito aquí en la iglesia? Mire, vamos a poner un pino y vamos a poner adornos así de luces para que haya un ambiente navideño. Pastor, no sea tan dejado, vamos a echarle ganas. No, el pastor, entonces nos vamos de la iglesia, pastor. Pues, adiós. Pero es que no podemos dejarnos gobernar por nuestra alma. Y eso fue lo que le pasó también. Ya vamos a hablar de Saúl luego. No sé si nos dé tiempo hoy. Pero Saúl se dejó gobernar por la gente. Y no ocupó la autoridad que tenía. O sea, tener autoridad no es que hay que ser un déspota, un prepotente, alguien que no escuche buenas ideas. No, hay que escuchar. Pero hay que escuchar y discernir, entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Entonces continuamos aquí, hermanos, en este cuadro que tenemos aquí. Amén. Entonces, hermanos, pues vemos que debido a esto, pues Adán desobedeció a Dios, y ahí pues fue donde entró el pecado. Así es. La desobediencia, hermanos, es una acción voluntaria, ¿sí? Y debemos asumirla. Cuando desobedecemos a Dios, las autoridades, ¿verdad?, sea que nos han delegado una autoridad, que nos han enviado a hacer algo, y estamos desobedeciendo a Dios porque no estamos obedeciendo a quien nos envió. Entonces, hermanos, ahí estamos haciendo también mal uso de la autoridad, porque el que te delegó o el que me delegó confió en mí. Por ejemplo, en mí confió el Señor otra vez. Y eso es, hermanos, digámoslo así, un punto que yo no entiendo muchas veces, por qué Dios nos da una y otra oportunidad a pesar de que le hemos fallado, ¿verdad? Entonces, Adán desobedeció a Dios y ya no hubo otra oportunidad para regresar en ese tiempo, para quedarse en el huerto del Edén. Entonces, el mal uso de la autoridad puede traer resultados terribles. Veamos los resultados y ya vamos entrando en la recta final de este tema. Amén. Entonces, hermanos, vemos que
el resultado del mal uso de la autoridad que Dios le había dado a Adán. Fue una muerte espiritual, tanto de él como de Eva. Muerte, hermano, significa separación. Muerte significa separación. Entonces, cuando el Señor le dijo a Adán, el día que comas de este árbol, de este fruto, morirás. Y la palabra muerte tiene que ver con separación. Si hablamos de muerte física, es la separación del alma con el cuerpo. Eso es muerte física. La muerte espiritual que Adán y Eva experimentaron, hermanos, fue la separación de Dios. Murió su espíritu. Su espíritu. Y hemos estado platicando, el apóstol nos lo ha enseñado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que irlo digiriendo y estudiando. No me he metido a estudiar ese punto, pero lo que sí me ha ido cayendo el 20, hermanos, es que probablemente por Adán y Eva eran seres lumínicos, probablemente resplandecían, porque lo que corría en sus venas, hermanos, era luz. Y es que la Biblia dice en San Juan capítulo 1, y la luz era la vida de los hombres. Y la Biblia dice que la sangre es la vida del hombre. Entonces, si la vida era la luz de los hombres, probablemente corría luz por las venas de los hombres, de Adán, de Eva. No se me espante, no estamos desviándonos de la palabra, solamente estamos tratando pues de ubicarnos en eso, de manera que cuando pecan se apaga la luz, la vida espiritual que había en ellos, y se dan cuenta que están desnudos. Ya no resplandecían. De alguna manera esa luz era una cobertura espiritual. Y murieron espiritualmente. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, y eso es lo que pasa cuando Cristo viene a nuestro corazón, hermano. Mire, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. De manera que cuando Jesucristo viene a nosotros, hermanos, una vez más nuestro espíritu resucita. Nosotros somos resucitados, hermano. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos resucitado a una nueva vida. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto espiritualmente, vivirá. Y si está muerto físicamente, se va a levantar y un día va a estar, hermanos, va a tener vida eterna. Será inmortal. Ahora, esto es interesante porque, hermanos, el hombre, el Adán y Eva murieron espiritualmente. Y también algo que la Biblia dice, hermano, es que le dijo el Señor, que si comían de ese árbol, de cierto te digo que vas a morir. ¿Sí? Ese mismo día morirás. Voy a tratar de leerlo porque aquí estoy, permítame acá. Estamos en Génesis y voy a buscar acá en el capítulo 2, donde verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres. Y entonces la Biblia dice, el apóstol Pedro dice que un día para el Señor son 1000 años. Como 1000 años. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, alguien decía por ahí, déjeme decirle este comentario, que Adán no llegó a vivir 1000 años. Vivió 900 y tantos años, pero no llegó
a completar el día, o sea, los 1000 años. Entonces murió, tanto físicamente, primero espiritualmente y luego murió físicamente. Entonces, mis hermanos, imagínense los resultados de no usar bien la autoridad. Adelante, hermano. Amén. Entonces, hermanos, ¿verdad? Con este primer punto, ¿verdad? Que Adán muere espiritualmente, fue cortada esa comunión que él tenía en un principio con Dios, esa comunión diaria, porque al morir pues, fue alejado, separado de la presencia de Dios. También se le abren los ojos de la carne, ya eso ya lo explicó también el pastor. Sí, nada más que hay un punto aquí que quiero ver sobre esto. Fíjese que me llamó la atención aquí que el capítulo 3, verso 5, la serpiente le dice a Eva, en el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Serán abiertos vuestros ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos, digamos, no es que no veían con los ojos físicos, sino que se le abrieron los ojos carnales. Los ojos de la carne, ¿me entienden? Las concupiscencias. A ver, y dice que acá, vamos a ver más arriba. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no lo estaba viendo? Sí, pero tal vez Adán no lo veía ya. Antes Adán podía platicar con él y lo veía. Sus ojos espirituales de Adán estaban activados. Los ojos espirituales estaban activados porque estaba vivo espiritualmente, hermanos. Y entonces dice, él respondió, oí tu voz en el huerto. Como que da a entender, hermanos, que Adán ya no estaba viendo al Señor. Perdió la visión espiritual y se le abrió la visión carnal. Y ya empezó a ver las cosas de otra manera. Fíjense qué tremendo, hermano. Pero el tener autoridad, nosotros tenemos que pedir al Señor que abra nuestros ojos espirituales. ¿Para qué? Para que podamos ver las cosas como Él las ve. Mire, hermano, hay gente que ve las cosas, que es autoridad, pero que ve las cosas de manera carnal, de manera religiosa, de manera, ¿cómo decir? Por ejemplo, nosotros tenemos, no somos muchos en la iglesia, somos pocos. Pero entonces si lo vemos carnalmente, diríamos, ay Dios, no hay nadie, aquí estamos acabados. No, hermano. A mí me enseñó el Señor y me dijo, declara las cosas que no son como si fuesen. Y así la venimos declarando. Porque no es por lo que vemos, sino por lo que creemos y lo que vemos con nuestros ojos espirituales. Pero si alguien solamente ve con los ojos carnales, hermanos, entonces no alcanza a ver las cosas. Si vamos a decir que mira para acá alguien y ve solo negativo, ve para allá negativo, ve para acá negativo, por todos lados ve a todos mal. Entonces no es la gente, no son las iglesias, es ella o él. Es como el que decía, doctor, ¿qué tengo? Me toco aquí y me duele. Me toco acá y me duele. Me toco acá y me duele. Acá y me duele. Y dice, lo que pasa es que usted tiene un problema en su dedo, tiene una herida. Entonces, hay gente que tiene ojos carnales y solo ve, hermanos, dice la Biblia que al carnal todas las cosas le parecen mal. Bueno, eso es un punto. Entonces, los que tenemos autoridad en algún nivel, debemos tener cuidado cómo estamos viendo a los demás. Porque es muy fácil, hermanos, tener ojos prejuiciados.
Es muy fácil. Pero qué difícil es ver como Dios nos ve. ¿Sí? Con la lente divina. Entonces necesitamos, Señor, abre mis ojos espirituales. Déjame ver a la gente como tú las ves. Amén. Continuamos. Amén. Entonces el siguiente punto, hermanos, entró el miedo y descendió el amor que Adán le tenía a Dios en un principio. Sí, porque al entrar el temor, hermanos, ¿verdad? El amor, dice la Biblia que el amor echa fuera el temor, pero aquí fue contrario, fue una involución. Si alguien tiene miedo, temores de muchas cosas, entonces, hermanos, su amor ha descendido. ¿Qué necesitamos? Entonces, Señor, llena mi corazón, llena mi vida de tu amor, porque el perfecto amor, perfecciona mi amor, pues no es que usted no ame a Dios, no es que no amemos a Dios, sino que a veces nuestro amor es imperfecto y tenemos que perfeccionarlo. Lo que comentaba mi pastor es que decía, por un hombre o una mujer que es infiel, y que luego viene con la mujer o con el hombre y le dice, te amo, mi amor, te quiero. No es cierto, dicen algunos. No, sí, tal vez sí la ama, tal vez sí lo ama, pero no perfectamente. Su amor es imperfecto. Entonces, ¿qué necesita? Perfeccionar ese amor. Perfeccionarlo. Entonces, en Adán entró el miedo y el amor descendió. Luego de eso... Y pues una consecuencia llevó a otra, ¿verdad? Fue involucionando, entonces pues fue echado del paraíso, del huerto, de ese lugar donde él mantenía una comunicación con Dios, fue desechado de ese lugar. Fíjese, hermano, cuando no hacemos buen uso de la autoridad que Dios nos dio, perdemos los beneficios muchas veces. Se pierden privilegios. Privilegios. El huerto del Edén, la palabra Edén significa delicia. Quiere decir, hermanos, que una persona que no ocupa su autoridad para hacer lo correcto delante de Dios, hermanos, deja de deleitarse en la presencia de Dios. Empieza a ver las cosas como una carga, ya no quiere escuchar la palabra, no quiere escuchar al pastor, no quiere, ya no se deleita en ir a la iglesia. Dice, nada, ¿para qué vamos a ir? No necesitamos. Entonces, y salimos o somos echados del huerto, de las delicias. Y el último punto que vamos a ver es hermano. Maldice en su lugar de habitación la tierra. Amén. Entonces, mire qué tremendo, hermanos, cómo al no ejercer nuestra autoridad correctamente, no solamente ya no nos deleitamos en la presencia del Señor, sino que también, hermanos, no hay producción. Y lo que tenemos son cardos, espinos. La producción no se da. Y empezamos a tener una tierra, hermanos, estéril. No nos salen bien las cosas. Porque estamos ejerciendo mal la autoridad y entonces ya han venido las consecuencias. Entonces, en el caso de Adán, hermanos, se maldijo el lugar donde él habitaba. Yo quiero que Dios bendiga mi vida, hermanos. Yo quiero que Dios bendiga mi hogar, que bendiga la iglesia, que bendiga a los hermanos que están bajo esta cobertura de Benecer, hermanos, y que estamos bajo esta cobertura de Ministerios de Benecer del apóstol Sergio Enríquez, y que bendiga también a los que están bajo la autoridad de un servidor. Pero, hermanos, si no reconocemos autoridad y no obedecemos la autoridad, sino que hacemos como se nos antoja, entonces, hermanos, pueden venir estas consecuencias. Y luego lo que vamos a hacer, bueno, Señor, reprenda eso, hermano. Y luego lo que hace la gente, ¿verdad?, es que culpa a otros.
como en el caso de Adán precisamente, ¿verdad? ¿A quién culpó Adán? A Eva. Y Eva a la serpiente. La serpiente ya no tuvo a quién culpar. Entonces, hermanos, pero no la culpó, pero tampoco estaba ahí. ¿Dónde estaba después que Adán y Eva habían caído? No, cuando el Señor la maldijo, sí, ahí estaba, pues. Pero digo, ¿qué pasó después? No, los derribó, los engañó y luego se burló de ellos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la bendición de parte del Señor de ejercer una autoridad. Si se nos delegó una autoridad, que es una autoridad delegada la que tengo yo, ¿verdad? De parte del Señor, y usted también haga uso de esa autoridad. De lo contrario, el Señor va a hacer lo posible para que nosotros nos centremos en su voluntad y hagamos, hermanos, conforme a como el llamamiento de Dios se nos dio. Amén. Todavía recuerdo cuando el Señor nos dijo: si te mantienes en el pacto, yo te voy a dar 300 valientes guerreros que peleen contigo a tu lado, hombro con hombro. Entonces yo digo: Señor, ayúdame a mantenerme en el pacto y a hacer uso de lo que tú me has dado. Y pues que el Señor nos ayude, hermana Olga Lidia. Amén. Así es, hermano, ¿verdad? Pidamos a Dios. Todos de una u otra manera, ¿verdad? Tenemos autoridad de parte de Dios, ¿verdad? De acuerdo a la función que tenemos. Así que pues pidamos a Dios sabiduría para ejercerla bien, para hacer buen uso, y que pues eso traiga gloria a Dios, que todo lo que hagamos siempre sea para bendecir el nombre del Señor y para bendecir a otros también, porque pues aquí estamos hablando, hermanos, bueno, aquí se habla de autoridad espiritual, amén, pero pues también, ¿verdad? En los diferentes lugares donde estamos algunos, de una u otra manera estamos bajo autoridad y también ejercemos autoridad. Amén. Bien, mis hermanos, pues sí. Sí, está bien. Ok, mis hermanos, vamos a orar en esta noche y vamos a pedir al Señor su gracia, que esta palabra, hermanos, quede grabada en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente espiritual, y podamos crecer, hermanos. Y como dice por ahí un refrán, ¿verdad? Cuando veas a tu vecino rasurar, así es, pon tu barba a remojar. Entonces, hay cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza. O sea, como dicen también, te lo digo a ti, Juan, para que lo escuche Pedro. Entonces, hermanos, si esto le pasó a Adán, cuidémonos y hagamos buen uso de la autoridad obedeciendo al Señor. Ok, oramos. Padre, gracias. En esta noche te damos gracias por tu palabra y te ruego, Señor, que no vuelva vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en cada vida, en cada corazón, en cada mente, que sea bien aceptada, Señor. Y si hubiesen argumentos válidos, Señor, en contra de alguna situación, alguna palabra que haya dicho equivocada, te ruego, Señor, que cada hermano pueda asimilar lo que es correcto, lo que viene de parte tuya. Pero, Señor, también cualquier cosa que quiera estorbar la mente y el corazón de los que escuchan tu palabra, Dios mío, te ruego que reprendas toda obra del maligno. Muchas gracias, Padre. Amén. Bien, mis hermanos, pues nos vamos a despedir. Solamente queremos preguntarle si hay, más bien decirle, ¿hay alguna pregunta, hermanos, en esta noche? Si no, para que nos despidamos y mañana, con la ayuda del Señor, nos estemos viendo acá una vez más a partir de las 8 de la noche. ¿Sí llega? A partir de las 8 de la noche, y podamos
continuar con los temas que estamos dando. Estamos hablando del pacto matrimonial los viernes. Ya terminamos con una lección matrimonial. Ahora estamos hablando del pacto matrimonial. Y, sí, el hermano Ángel va a predicar a las 6 de la tarde y pues el sábado también a las 8 de la noche, bueno, a las 6:30 predica nuestro hermano Marco Leiva de la Fuente y a las 8 un servidor. ¿Ok? Sí. Y le recordamos, hermanos, que el domingo tenemos servicio de Santa Cena, así que vayamos preparándonos para ese día, ¿verdad? De procurar no faltar, hermanos, para que no nos perdamos la bendición de participar de la mesa del Señor. Y pues, ¿verdad? Que estemos a partir de las 9 de la mañana para estar orando, y les recordamos que seguimos orando por el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Sí, nada más antes que se me olvide, por eso decía mi pastor dice mi pastor que su pastor decía, cuando alguien le decía, hermano, ahí oran por mí, o ahí ora por mí, dice, no, venga para acá, hermano, vamos a orar de una vez, porque se me puede olvidar. Entonces le quiero pedir que oremos por el hermano Candelario Hernández, la hermana Gloria Morales. Le voy a pedir que lo anote ahí Sandy, la hermana Oralia o la hermana Olga Lidia, para que estemos orando, hermanos, por el hermano Candelario Hernández y la hermana Gloria Morales. Hace ya unos meses atrás ellos perdieron a su hijo, un amigo mío, para mí el único amigo que he tenido, pero no lo sabían ellos. Entonces, cuando lo supieron o lo supo la mamá, pues se puso mal y ahora se ha sentido muy mal la hermana. Ya son ancianos ellos. Entonces les pido sus oraciones por el hermano Candelario Hernández, la hermana Gloria Morales. Ellos han sido fieles al Señor desde muchos años. Incluso son uno de los pioneros del Evangelio aquí en Cunduacán. Oremos por ellos. Y allá lo anotamos y estamos orando por ellos. Bien, que Dios les bendiga y que pasen buenas noches, hermanos.